Identidad secreta, donde el Vaticano escondió el cuerpo de María Magdalena. Durante siglos, la verdad no se esconde por casualidad, se esconde por decisión, por necesidad, por miedo a lo que puede destruir. Durante casi 2000 años, una mujer fue borrada, reescrita, transformada en algo que nunca fue. La llamaron prostituta cuando era discípula, la llamaron pecadora cuando era testigo, y cuando su cuerpo necesitó desaparecer, lo hicieron con una precisión que solo instituciones milenarias dominan. Esta no es la historia de una santa, es la historia de un encubrimiento. María Magdalena no era quien nos dijeron. Las Escrituras la mencionan más que a la mayoría de los apóstoles. Está presente en la crucifixión cuando Pedro huye. Está presente en el sepulcro cuando los demás se esconden. Es a ella a quien Cristo resucitado aparece primero, no a Juan, no a Pedro, a ella. Los evangelios gnósticos, aquellos que la Iglesia decidió quemar, van más lejos. Hablan de una mujer que comprendía enseñanzas que los hombres no alcanzaban. Hablan de celos entre los discípulos. Hablan de una autoridad que amenazaba el orden que vendría después. Pero la autoridad femenina no cabía en el plan. Cuando el cristianismo se institucionalizó, cuando pasó de movimiento clandestino a religión de imperio, las mujeres fueron empujadas a los márgenes, y Magdalena, por ser demasiado importante para ser ignorada, necesitó ser desfigurada. En 591, el Papa Gregorio Magno hizo lo impensable. Declaró que María Magdalena, María de Betania y la pecadora anónima que ungió los pies de Jesús eran la misma persona. Tres mujeres fundidas en una narrativa de redención conveniente. La discípula se convirtió en prostituta arrepentida. La transformación estaba completa, pero eso no resolvió el problema del cuerpo. Las reliquias mueven multitudes. Los huesos de santos construyen catedrales. El cuerpo de una mujer así, incluso desfigurado en la narrativa, aún tenía poder, y el poder no controlado es peligro. La primera mención confiable de sus reliquias surge en Éfeso, en la actual Turquía. La tradición dice que habría ido allí con Juan, el discípulo amado, y allí habría muerto. Tiene sentido. Éfeso era refugio para los primeros cristianos. La ciudad tenía una comunidad establecida, pero el cuerpo no se quedó allí. En el siglo IX, cuando el imperio bizantino comenzó a derrumbarse bajo la presión islámica, reliquias importantes fueron trasladadas. Los huesos de santos viajaron por rutas secretas hacia lugares más seguros, y en 886 registros monásticos mencionan una traslación. El cuerpo de María Magdalena habría sido llevado a Constantinopla. Allí desaparece de los registros por 200 años. Silencio sospechoso, silencio que las instituciones poderosas saben cultivar. Entonces surge Vézelay, una pequeña ciudad en la Borgoña francesa. En 1050 monjes benedictinos anuncian algo extraordinario. Poseen el cuerpo de María Magdalena. No explican cómo, no detallan el origen, solo afirman, y los peregrinos comienzan a llegar a miles. Reyes se inclinan ante las reliquias. Cruzados se detienen allí antes de partir hacia Tierra Santa. Vézelay se convierte en uno de los mayores centros de peregrinación de la Europa medieval. Pero hay un problema. La historia no cierra. ¿Cómo llegó el cuerpo de Éfeso a Francia sin pasar por ningún registro intermedio confiable? Los monjes cuentan una leyenda elaborada. Dicen que en 749, un monje llamado Badilón habría viajado hasta Éfeso, robado las reliquias y las traído secretamente a la Borgoña. Es una narrativa conveniente, demasiado conveniente. Ningún documento de la época confirma el viaje de Badilón. Ningún registro bizantino menciona el robo. Y curiosamente, la descubrimiento coincide exactamente con el momento en que Vézelay necesitaba recursos. La abadía estaba en dificultades financieras. Reliquias importantes resuelven ese tipo de problema. Pero la historia se complica aún más. En 1279, Carlos de Anjou, sobrino del rey de Francia, ordena excavaciones en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, en el sur francés. Allí, en una cripta antigua, encuentran un sarcófago. Dentro, huesos y un pergamino
que identifica los restos como de María Magdalena. El descubrimiento es conveniente para Carlos. Necesita legitimidad religiosa en la región, pero los huesos presentan algo intrigante. Análisis posteriores, ya en el siglo XX, revelan que pertenecen a una mujer del siglo I, de la región mediterránea oriental. La datación coincide, el lugar de origen coincide, pero eso no prueba la identidad. Ahora había dos cuerpos, Vézelay al norte, Saint-Maximin al sur, ambos reivindicando autenticidad, ambos atrayendo peregrinos, ambos generando fortunas. La Iglesia no podía declarar ambos auténticos, pero tampoco podía negar ninguno sin causar escándalo. La solución fue el silencio estratégico, reconocer vagamente, nunca confirmar definitivamente. Pero hay una tercera capa en esta historia, una que involucra directamente al Vaticano. En 1969, durante excavaciones bajo la Basílica de San Pedro, arqueólogos encontraron algo que la Iglesia inicialmente intentó minimizar. Bajo el altar papal, en un área restringida llamada Campo P, había osarios. Uno de ellos contenía huesos de una mujer cuidadosamente preservados en un lugar de honor. Cuando la noticia se filtró, el Vaticano fue rápido en atribuirlos a varias posibilidades. Tal vez una mártir desconocida, tal vez una noble romana, tal vez nada relevante, pero la ubicación era sospechosa. Ese espacio, directamente bajo el altar donde el Papa celebra misa, está reservado para lo más sagrado. Pedro, el primer Papa, está allí. Pablo está cerca. ¿Por qué una mujer desconocida estaría en posición de igual importancia? Documentos internos del Vaticano, parcialmente liberados décadas después, revelan nerviosismo. Cartas entre arqueólogos y autoridades eclesiásticas muestran preocupación por implicaciones teológicas del hallazgo. Un memorándum de 1972, firmado por un cardenal cuya identidad fue tachada, menciona la necesidad de preservar la narrativa tradicional sobre la naturaleza del apostolado. Lenguaje cuidadoso para decir, no podemos admitir que una mujer estaba entre los más importantes. Los huesos fueron removidos discretamente, llevados a los archivos secretos del Vaticano, renombrados en 2019 como Archivo Apostólico, pero aún inaccesibles para investigación independiente. Oficialmente, fueron realojados para preservación adecuada. Ningún análisis de carbono 14 fue permitido, ningún test de ADN, ninguna verificación independiente, y luego, silencio otra vez. Pero hay historiadores que siguen rastros, y los rastros llevan a lugares extraños. En 2003, una investigadora francesa llamada Émilie Lavoisier consiguió acceso limitado a documentos medievales en Aviñón, donde papas residieron durante el exilio de Roma en el siglo XIV. Entre cartas administrativas sobre impuestos y nombramientos, encontró una referencia curiosa. Un inventario de 1342, lista reliquias de importancia transferidas de Vézelay para custodia pontificia. No especifica cuáles reliquias, no explica por qué, pero la fecha es significativa. Fue exactamente cuando la popularidad de Vézelay comenzó a declinar. Lavoisier siguió el rastro. Descubrió que en 1360, poco antes de que los papas regresaran a Roma, hubo una transferencia masiva de tesoros de Aviñón al Vaticano. Nuevamente, inventarios vagos. Nuevamente, ausencia de detalles. Pero un documento de transporte menciona 3 cajas selladas, no inventariadas, custodia directa del Santo Padre. 3 cajas que entraron al Vaticano y nunca más fueron mencionadas. Puede ser coincidencia, puede ser imaginación de investigadora obsesionada, pero las coincidencias no construyen patrones tan consistentes. El Vaticano tiene 75 kilómetros de estanterías en sus archivos, documentos que datan de más de 1000 años. Cartas, decretos, registros financieros, confesiones de reyes, secretos de imperios, y en algún lugar en ese laberinto de papel y secreto hay verdades que nunca fueron compartidas. La Iglesia siempre supo el valor del control de la narrativa. Quemó evangelios que no servían, declaró herejías que amenazaban y enterró, literal y metafóricamente,
lo que no podía explicarse dentro de la estructura de poder que construyó. María Magdalena representa un problema teológico insoluble. Si era apóstola de los apóstoles, como algunos textos antiguos afirman, entonces la exclusión de mujeres de la jerarquía eclesiástica pierde fundamento escritural. Si tenía autoridad doctrinal, reconocida por el propio Cristo, entonces siglos de teología patriarcal necesitan ser revisados. Y si su cuerpo fue preservado con la misma reverencia que Pedro y Pablo, entonces la Iglesia admite que siempre supo de su importancia, incluso mientras la difamaba públicamente. Hay una razón por la cual ningún análisis científico moderno fue permitido en los huesos de Saint-Maximin, incluso cuando la tecnología se volvió disponible. Hay una razón por la cual los huesos encontrados bajo San Pedro desaparecieron tan rápidamente. Hay una razón por la cual, cada vez que investigadores solicitan acceso a documentos específicos sobre María Magdalena en los archivos del Vaticano, las peticiones son negadas por sensibilidad teológica. La verdad no necesita protección, solo la mentira necesita. Pero la historia tiene grietas, y por las grietas, la luz entra. En los últimos 20 años, textos gnósticos han sido traducidos con más precisión. El Evangelio de María, encontrado en 1896 pero ignorado por décadas, muestra a una mujer enseñando a los apóstoles. El Evangelio de Felipe, polémico y fragmentado, sugiere una proximidad especial entre ella y Jesús. La Iglesia los descarta como apócrifos, escritos tardíos sin autoridad, pero fueron escritos en la misma época que los evangelios canónicos. La diferencia no es autenticidad histórica, es conveniencia institucional, y mientras teólogos debaten textos, el cuerpo permanece escondido. O los cuerpos, tal vez haya tres, tal vez ninguno sea auténtico, tal vez todos lo sean. La cuestión no es arqueológica, es política, es sobre quién controla la narrativa de una mujer que amenaza, 2000 años después de muerta, la estructura de una de las instituciones más poderosas del mundo. María Magdalena fue enterrada 3 veces. Primero, físicamente, en algún lugar que tal vez nunca sabremos. Segundo, narrativamente, cuando la transformaron de discípula en prostituta. Tercero, institucionalmente, cuando su cuerpo fue escondido en lugares que ningún ojo independiente puede alcanzar. Pero los muertos no se quedan enterrados para siempre. Las verdades no se disuelven en el tiempo, esperan. Y mientras el Vaticano guarda sus 75 kilómetros de secretos, mientras niega acceso, mientras responde preguntas directas con silencios diplomáticos, la pregunta permanece suspendida en el aire como incienso pesado en catedral antigua. ¿Dónde está María Magdalena? No la narrativa controlada, no la santa domesticada, no la pecadora arrepentida, la mujer real, la discípula que vio primero, la testigo que los hombres intentaron borrar, tal vez en Saint-Maximin, bajo vigilancia discreta francesa, tal vez en alguna cripta sellada bajo el Vaticano, donde solo cardenales de alta confianza tienen acceso. Tal vez fragmentada, distribuida, escondida en 3 lugares diferentes, para que ningún descubrimiento pueda ser completo. Tal vez destruida hace siglos, quemada cuando el riesgo de descubrimiento se volvió demasiado grande. O tal vez, y esta es la posibilidad más perturbadora, tal vez la Iglesia sepa exactamente dónde está, tenga documentos que prueben su identidad, tenga evidencias que confirmarían su rol central en los primeros días del cristianismo, y elige, activamente todos los días, mantenerlo en secreto, porque admitir la verdad sobre María Magdalena sería admitir siglos de supresión deliberada, sería validar preguntas sobre autoridad femenina que la institución no está preparada para responder, sería abrir una puerta que, una vez abierta, no puede más ser cerrada. La historia de María Magdalena no termina en ningún sepulcro francés, no termina en ningún osario romano, termina en la decisión diaria de mantener puertas cerradas, archivos sellados, verdades enterradas. Y mientras eso ocurra, ella permanece más viva de lo que la Iglesia quisiera, porque secretos mantenidos por tanto tiempo, con tanto esfuerzo, siempre revelan una cosa:
Alguien tiene mucho miedo de lo que pasaría si la verdad fuera conocida. Y ese miedo, no los huesos en sí, es la evidencia más clara de que María Magdalena fue exactamente lo que la Iglesia pasó 2000 años intentando hacerte olvidar. Demasiado importante para ser ignorada, demasiado peligrosa para ser recordada correctamente.